Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa, nuestro medio de comunicación. La PGU, Pensión Garantizada Universal, o más bien la reforma al sistema de pensiones, tenía un objetivo súper claro, que aumentar las pensiones. Y yo creo que en términos generales se consiguió, en términos generales y también en términos específicos, se consiguió. Las pensiones para determinados sectores de la población aumentó. ¿Por qué digo determinados sectores? Porque se ha hecho esto de manera escalonada. Primero los mayores de 80 años, después los mayores de 75 y después van a venir los mayores de 65 años. Entonces han ido recibiendo los beneficios de manera escalonada porque no se podía a todos de inmediato. Pero resulta que hay una consecuencia inesperada de la reforma al sistema de pensiones y es que algunos pensionados, algunos beneficiarios del sistema, recibieron eh, menos plata o menos plata de la que esperaban en realidad, porque todos han aumentado las pensiones, todos han visto sus pensiones aumentadas, los beneficiarios me refiero. Pero hay algunos que pensaban que iban a aumentar tanto y al final no aumentaron tanto, se aumentaron. Hay un porcentaje no menor de personas, miles de personas que recibieron 100.000 pesos menos de lo que tenían presupuestado que iban a recibir. De eso te vamos a hablar aquí en esta lectura de prensa. Hugo Varela, soy periodista, muchas gracias. Colabora con nosotros haciéndote miembro del canal de YouTube y también puedes hacerlo en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Tenemos seleccionado una serie de artículos que dan cuenta de esta noticia, de esta circunstancia, y vamos a tratar de explicarla lo mejor que podamos. PGU disminuye hasta 100.000 pesos, revisa quiénes se vieron afectados y la razón de este ajuste. Sube pero baja. ¿Qué disminuyó? ¿Por qué disminuyó la PGU de algunos pensionados este mes de febrero? PGU disminuye para 75.000 pensionados. Este es el grupo al que afecta la rebaja hasta 100.000 pesos. Vamos a leer este artículo de Chilevisión Noticias, Chilevisión Noticias primero y después seguimos con los otros. Pero todos titulan más o menos lo mismo. Hay un grupo de personas pensionadas que iban a recibir un monto X y no recibieron ese monto X. Recibieron, en realidad, en rigor, entre 40.000 y 100.000 pesos menos, porque es el rango, entre 40.000 y 100.000 pesos menos. ¿Por qué? Veamos la prensa. La entrada en vigencia de los beneficios correspondientes al Seguro Social afectó a varios pensionados que sufrieron la rebaja en sus montos de la pensión garantizada universal con el pago de febrero. Pensionados han denunciado una disminución en el último pago, que en algunos casos llegó hasta los 100.000 pesos menos. Según explicó el IPS es Instituto de Previsión Social, el cambio se vio afectado con el inicio de los primeros pagos del Seguro Social, específicamente el beneficio por años cotizados y la compensación por diferencias en expectativa de vida. Son dos beneficios que vienen con la reforma al sistema de pensiones. Los voy a reiterar. Beneficio por años cotizados y compensación por diferencia en expectativa de vida. Estos nuevos montos deben incorporarse a la pensión base, y ahí está el problema, para recalcular el tramo al que corresponde a cada persona. El problema es que la pensión base tiene un monto máximo. Entonces, cuando te pasa de ese monto máximo, o no recibes la PGU, o te la recalculan, que es entiendo lo que pasó. De acuerdo con la normativa actual, quienes tienen una pensión base de hasta 789.139 pesos reciben el monto total de la PGU. Sin embargo, quienes estén entre 789.139 pesos y 1.252.602 pesos, el beneficio disminuye de manera proporcional respecto al último monto. Se deja de cumplir el requisito para acceder al beneficio. Vale, si ganas más de 1.250.000 pesos, ya no recibes el beneficio. Eso es lo que dije. Eso es lo que dije. Según los antecedentes entregados por el IPS, un 7,97% de los beneficiarios, es decir, cerca de 75.000 personas de un universo de 2,2 millones, registró una disminución parcial en el monto de la PGU con una baja promedio de 42.000 pesos. Yo les había mencionado que los montos disminuyeron entre 40.000 y 100.000 pesos máximo, digamos, pero el promedio es de 42.000 pesos. En términos netos, al sumar los beneficios del Seguro Social y descontar una eventual reducción de la PGU, todas las personas obtienen una mejor pensión, cumpliendo así el compromiso de la reforma, afirmó el subsecretario de Previsión Social Claudio Reyes. Claro. Entonces, por eso les decía yo, no es que ahora las personas eventualmente saquen menos plata que antes, sacan más plata que antes con la reforma del sistema de pensiones, pero no sacan toda la plata que pensaban que eventualmente iban a sacar, porque al aumentarse la pensión base con estos beneficios, se aumenta la pensión base y eso ahí tiene un tope, y ahí es donde se recalcula el asunto. Yo imagino que BioBio Chile debe decir algo muy, muy similar.
La reforma previsional impactó en el cálculo de la pensión garantizada universal al integrar nuevos beneficios del Seguro Social en la pensión base de los jubilados este mes. A raíz de este recálculo, algunos grupos de pensionados terminaron recibiendo un monto menor por concepto de PGU en el pago de su pensión. Esto ya que la ley establece que la PGU disminuye proporcionalmente cuando los ingresos base aumentan. Claro, es más o menos lo mismo. Recordemos que en enero de este año comenzó el pago de dos nuevos beneficios: beneficio por años cotizados y compensación por diferencia en expectativa de vida. Esa diferencia por expectativa de vida es que en el fondo las jubiladas mujeres viven más que los hombres, entonces el sistema las castigaba por vivir más. ¿Ah? Y eso es lo que pretende subsanar esa compensación. El asunto es que para el proceso de pago de PGU de febrero de 2026, estos dos beneficios pasaron a formar parte de la pensión base y en consecuencia se consideraron para calcular el monto de la PGU. Actualmente, actualmente, si la pensión base se encuentra entre los 789.139 y el 1.252.000 pesos, el monto de la PGU disminuirá gradualmente hasta llegar a cero. Este cálculo se hace cada mes en base a los ingresos percibidos el mes anterior. Debido a que los nuevos beneficios del Seguro Social incrementan el monto de la pensión base a partir de febrero, el cálculo mensual de la PGU este mes arrojó un resultado menor en algunos casos. 75.000 personas vieron una disminución en su PGU, que en promedio era de 42.000 pesos, debido al incremento en su pensión base. Desde el IPS aclararon que si se compara respecto a diciembre, en febrero el monto total de ingresos para estas personas aumentó en 75.000 pesos promedio. Entonces, las personas que recibieron 100.000 pesos promedio, no es que reciban menos plata de la que recibían antes al implementarse la reforma previsional, reciben más plata, pero menos de lo que ellos eventualmente, las cuentas que habían sacado, digamos. Eso dice Bio Bio. Y el mostrador, me imagino yo que dice algo muy, muy, muy similar. La disminución en el monto de la pensión garantizada universal generó preocupación entre las personas mayores, especialmente por rebajas en algunos casos que se acercaron a los 100.000 pesos. Muchos beneficiarios acudieron al Instituto de Previsión Social en búsqueda de aclaraciones sobre los nuevos cálculos. El organismo informó que alrededor de 75.000 personas registraron una disminución parcial del aporte estatal tras un recálculo vinculado a la reforma previsional y a la incorporación de nuevas prestaciones de seguro de salud. Y son las mismas: bono por años cotizados y compensación por diferencia en expectativa de vida. ¿Cuántos pensionados registraron cambio? 850.000 pensionados no presentaron variaciones en el monto. Ahí está. 75.000 personas sufrieron una baja parcial por el aumento en su pensión base. Y cerca de 7.000 beneficiarios superaron el límite legal para acceder al aporte, dejando de percibirlo. O sea, ganan más de 1.250.000 pesos. En cuanto a los montos, algunos pensionados registraron reducciones de cercanas a los 100.000 pesos, mientras que otros reportaron rebajas superiores a los 40. Ese promedio de 42.000 pesos. El IPS destacó que, no obstante, que quienes incorporaron los nuevos beneficios experimentaron en promedio un aumento en su ingreso mensual total de entre 75.000 y 89.000 pesos. De esta manera, aunque el monto de la PGU disminuyó en ciertos casos, el total percibido mensualmente resultó mayor para la mayoría de los beneficiados. Ahí está la explicación, la razón de esa disminución. Una disminución que es, yo creo, fíjese, una consecuencia inesperada de los beneficios que se incorporaron. ¿M? Que es este tema de la diferencia por años cotizados y el otro bono. Yo creo que es una consecuencia inesperada. Yo no creo que haya estado en los cálculos de nadie que al colocar estos bonos en la base de la pensión y aumentar la base de la pensión, algunos iban a pasarse de largo del monto mínimo y bueno, iban a tener que restarle recursos. Yo creo que es una consecuencia inesperada. Pero bueno, aquí te lo contamos en sala de prensa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Espero que la explicación te haya satisfacido. No, no creo que estés feliz, pero al menos que hayas entendido por qué se hizo lo que se hizo. Eso es. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima lectura. Chao.